Rusia asegura haber parado un ataque a gran escala, un ataque ucraniano en la región de Donetsk. Es un ataque que podría formar parte de la anticipada contraofensiva que Ucrania lleva meses anunciando. Sí, lo ha dicho un representante del Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram. Dicen que han detenido una ofensiva a gran escala lanzada por Ucrania a lo largo de 5 puntos del frente de Donetsk. Dicen que el objetivo de los ucranianos era romper sus defensas por el sector más vulnerable del frente, pero no lo han conseguido. Aseguran además que han acabado con 250 soldados ucranianos y también han destruido 16 tanques y 21 vehículos de combate. El propio jefe de las tropas rusas, Gerasimov, se encontraba, por cierto, en ese área del ataque. Lo que no queda claro es si este supuesto ataque fallido formaría parte o no de la anticipada contraofensiva ucraniana que ya Zelensky dijo hace unos días que estaba al caer. En el plano internacional, la última cumbre del G7 en Hiroshima ha insistido en la escalada militar. Capitulación incondicional y plena retirada militar rusa, más inquebrantable apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario hasta llegar a una paz justa y luz verde a la entrega de aviones de guerra modernos, mientras que, por el otro lado, se endurece la tenaza contra China. La respuesta ha sido una mayor cooperación industrial y militar entre Moscú y Pekín, con la visita a Pekín esta semana del primer ministro ruso Mikhail Mishustin, acompañado de la tercera parte de sus ministros del gabinete, y la visita a Moscú del responsable de seguridad del Politburó del Partido Comunista Chino, es decir, el número 1 en seguridad, mucho más importante que un ministro, Chen Wenqin. Los chinos son muy conscientes de que Washington quiere reproducir la crisis ucraniana en la región de Asia-Pacífico. Se lee esto en el diario chino Global Times. El objetivo es una guerra contra China y la formación de una OTAN de Asia, dice esa misma publicación. Los chinos se preparan contra la extensión de la guerra que propugnaría Estados Unidos con toda claridad y han pedido a los rusos que les transfieran sus sistemas de defensa antiaérea más modernos, incluidos los modelos S-400 y S-500 recién fabricados y perfeccionados. Obviamente, Rusia recibirá a cambio apoyo industrial y militar de China, tanto más intenso cuanto más se implique militarmente la OTAN contra ambos. Bueno, esto lo escribía hace pocos días Rafael Poch, que hoy nos acompañará. La verdad es que da terror el lugar hacia el que nos estamos acercando cada día un poquito más. Hoy en La Base hablamos de la contraofensiva de Ucrania. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base volvemos a actualizar la situación de la guerra de Rusia contra Ucrania, cada vez más intranquilos por la sensación de que la escalada no se detiene y no termina de aumentar. Vamos a tratar de ofrecer, como siempre hacemos aquí, con rigor y seriedad, datos dentro de las dificultades que implica dar datos y hacer análisis en un contexto en el que la propaganda lo domina todo. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? ¿Qué tal, Pablo? Pues vamos a intentar ver cuáles son las últimas novedades en el frente que todo indica una intensificación de la guerra en los últimos días. Manu Levín, siempre difícil, imagino, hacer análisis de lo que dicen los medios, porque si efectivamente ya, digamos, la relación entre política y periodismo es terrible, ya cuando hablamos de guerra y periodismo, digamos, del periodismo suele quedar poco, ¿no? Totalmente. Vamos a ver una vez más cuál es el duelo de relatos y de narrativas que hay en los medios de comunicación sobre lo que sucede en Ucrania, a ver si así nos hacemos un mapa un poco más claro de la realidad. Ina, hoy nos traes un aspecto que no hemos tratado mucho, casi nunca en La Base, y que es llamativo a la vez que preocupante. Cuéntanos. Sí, vamos a hablar de los ataques que ya se realizan en el territorio de Rusia y quién está detrás de ellos. Hoy, como decía, además nos acompañará Rafael Poch, uno de los periodistas españoles que más sabe de Rusia. Fue muchísimos años corresponsal de La Vanguardia, tanto en Alemania como en Rusia, también en China. Así que con este programa, que esperemos que contribuya a que los seguidores de Canal Red puedan tener información seria sobre lo que está ocurriendo, arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Pues adelante, compañera. Las palabras son muy necesarias, solo pueden hacer daño. Con esta estrofa de Enjoy the Silence, el mítico tema de Depeche Mode, y acompañado de un vídeo de varios soldados mirando a cámara y poniéndose el dedo en los labios, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, ponía sobre la mesa la estrategia de Kiev respecto a la contraofensiva ucraniana: el silencio.
A pesar de que los combates se han intensificado en las regiones de Donetsk y Zaporilla, el gobierno ucraniano no ha ofrecido apenas detalles sobre el ataque contra las posiciones rusas en el país. Kiev ha ordenado un apagón informativo. No debe comunicarse ningún detalle sobre las acciones de su ejército. De hecho, en un mensaje de Telegram, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, aseguró que las fuerzas ucranianas estaban pasando a acciones ofensivas en algunas zonas del frente, pero desmintió que se tratase de una operación a mayor escala. Por su parte, el ministro de Defensa ruso ha hecho públicos unos vídeos en los que se observa cómo decenas de vehículos blindados cruzan el campo de batalla y da también por hecho que se ha iniciado la tan anunciada contraofensiva ucraniana. El enemigo ha lanzado desde la mañana del 4 de junio una ofensiva a gran escala en 5 sectores del frente sur de Donetsk. El objetivo del enemigo era romper nuestras defensas en el sector que era, en su opinión, más vulnerable. No tuvo éxito, sostiene el comunicado que ha mandado Moscú. El advenimiento de una contraofensiva ucraniana ha formado parte de la comunicación de guerra desde el inicio del conflicto. ¿A qué se debe este silencio informativo que ordena Kiev, a tu entender? Bueno, según apunta el periodista Juan Antonio Sanz en el diario Público, Ucrania podría temer un fracaso en su operación, de ahí este silencio. En una entrevista concedida por Zelensky al Wall Street Journal el pasado sábado, el presidente ucraniano aseguraba que su país estaba listo para una contraofensiva, pero rebajaba expectativas sobre la efectividad de la operación. Podría tardar más tiempo y de producirse se produciría a un alto coste. Según apunta Sanz, Zelensky es consciente de un fracaso de las Fuerzas Armadas ucranianas y que este fracaso podría llevarle a una casilla de salida, la pérdida de apoyo de Occidente y la negociación con Moscú. Un escenario que ha rechazado sistemáticamente de no cumplirse 3 condiciones: la retirada total de las tropas rusas de Ucrania, el encausamiento de Vladimir Putin por crímenes de guerra y el pago por parte de Moscú de las reparaciones de guerra. En esta entrevista en el Wall Street Journal, Zelensky hizo además otro anuncio importante. Condicionó la posibilidad de la contraofensiva al envío de más armas de sus aliados. Sí, en concreto Zelensky pidió 50 sistemas de misiles antiaéreos Patriot. La realidad es que 50 Patriots evitarán en su mayor parte que la gente muera. Esto es lo que dijo Zelensky. Armas para evitar que la gente muera. Bueno, ¿cómo va la situación en el frente de guerra? Bueno, el principal ataque ocurrió este domingo en la localidad de Donetsk. La intención sería cortar las comunicaciones entre el Donbass, en el nordeste del país, y la península de Crimea, en el sur. Según fuentes rusas, las fuerzas ucranianas habrían lanzado un ataque con 6 batallones mecanizados y 2 tanques que fueron repelidos por el ejército ruso. En total, Ucrania habría perdido 250 soldados, 16 carros de combate y 24 blindados. Todo ello siempre según el parte de guerra ruso. Esto da una idea de la magnitud de la ofensiva, la mayor operación militar realizada en los últimos 6 meses. Y otra muestra de la importancia de esta operación es que el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, se encontraba sobre el terreno una vez se iniciaron esos combates. En la mañana del lunes, los combates se extendieron al sur de Ucrania, en concreto a la región de Zaporilla, donde las autoridades locales prorrusas informaron de una intensificación de los ataques del ejército ucraniano. Zaporilla forma parte de los más de 1.000 kilómetros de frente y se encuentra blindado con trincheras y sistemas de defensa desde hace más de medio año. Estos ataques indicarían que el ejército ucraniano podría estar tratando de romper el frente en Zaporilla, lo que le permitiría avanzar hacia el mar de Azov, un enclave que es estratégico por el que Rusia suministra armas a las tropas del frente sur y también a Crimea. Y Rusia no se ha limitado a esperar, también ha dado contragolpes, ¿verdad? Pues sí, según el Estado Mayor del Ejército Ucraniano, sus tropas repelieron este lunes los ataques del enemigo cerca de la localidad de Marinka, no lejos de Bakhmut, la localidad emblemática de la resistencia ucraniana que fue tomada hace apenas unas semanas por paramilitares del grupo Wagner y entregada después al ejército regular ruso. Tal y como indica Sanz en el diario Público, los pueblos de Marinka y Avdiivka son los nuevos objetivos de las fuerzas rusas en la región de Donetsk, tras haber tomado Bakhmut. Mientras tanto, ¿hay algún avance en el terreno diplomático o no? Pues no hay muchos. El pasado sábado el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, y su homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, coincidieron en el marco de un foro de seguridad celebrado en Singapur. Según la agencia AF, Reznikov estaba sentado junto al ex embajador de China en Washington, frente a quien dijo: «No necesito un negociador, soy un buen negociador». Este encuentro se producía días después de que el enviado especial de China para tratar de buscar una salida negociada a la guerra asegurase, tras 2 semanas de conversaciones con ambas partes, que Ucrania no estaba lista para iniciar unas conversaciones de paz.
Como parte de los esfuerzos a nivel internacional para lograr un alto el fuego, el Papa ha enviado también a uno de los suyos a Kiev, ¿verdad? Sí, se trata del cardenal Matteo Zuppi, que viajó este lunes a Ucrania en una misión de paz para contribuir a reducir las tensiones en el conflicto en Ucrania, según ha informado la Santa Sede. Zuppi, conocido como el cura de la calle, tiene una larga experiencia en la intermediación de conflictos, desde la guerra de Mozambique a la de Burundi o Guatemala, pasando por los procesos de desarme del IRA y ETA en Irlanda y en España, respectivamente. Toda guerra termina con una negociación. Esto es lo que aseguraba en una reciente entrevista el que es ahora arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Italiana de Obispos. El Papa Francisco sostuvo que la devolución de territorios ocupados por Rusia en Ucrania era un problema político que debían resolver ambas partes y que, a pesar de las numerosas invitaciones de Zelensky, no visitará Ucrania hasta que pueda hacer lo mismo en Rusia. Esta equidistancia no ha sentado muy bien al Ejecutivo ucraniano, que no ve, parece, con buenos ojos la intermediación del Vaticano en esta guerra. Veremos a ver lo que pasa al final. Gracias, Sara. A ti. Dan dinero para la guerra en Ucrania y no usan ese dinero para apoyar a los países de Centroamérica y a los países pobres en donde el pueblo se ve obligado a emigrar. Adelante, Levin. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, vamos a ver hoy 3 elementos que hablan de cómo sigue estando el ambiente informativo, si es que se le puede llamar así, con respecto a la guerra en Ucrania. Un panorama en el que, como viene sucediendo desde hace mucho tiempo, es muy difícil saber a ciencia cierta lo que sucede sobre el terreno y hay que leer entre líneas los enfoques de la prensa para separar el grano de la paja, los hechos de los relatos e intentar hacerse un mapa lo más completo posible de la situación. Si en política, que es la continuación de la guerra por otros medios, ya sucede que los relatos se imponen por completo a los hechos, imaginen lo que pasa cuando la guerra es de verdad. Así es, así es. Primer elemento que define el panorama, la famosa contraofensiva ucraniana, la contraofensiva de Schrödinger, podríamos llamarla a estas alturas, porque es y no es al mismo tiempo, porque no está claro si la hay o no la hay, si está sucediendo en este momento o si ya acabó o si todavía no empezó. Bueno, digamos que los hechos son que en los últimos días, como ha contado Sara, efectivamente se están produciendo ataques del ejército ucraniano sobre posiciones controladas por Rusia, pero a partir de ahí empiezan los relatos. La versión rusa es que la contraofensiva ucraniana es esto que estamos viendo ahora mismo y que es un bluff y que la están repeliendo con un gran éxito. La versión ucraniana, por el contrario, dice que la contraofensiva todavía no ha empezado y que lo de ahora son solo pequeños ataques para tomarle la medida a las líneas del frente ruso. Teniendo esto presente, miremos ahora algunas piezas de la prensa y recordemos primero también, una vez más, que en los medios de comunicación occidentales se lleva meses anunciando a bombo y platillo la gran contraofensiva ucraniana que estaba llamada a cambiar el curso de la invasión y a expulsar al ejército ruso de Ucrania para siempre. BBC, noticia de ayer que contiene en este caso el relato ruso. Dice, guerra de Ucrania. Rusia dice que ha frustrado una gran ofensiva ucraniana. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que ha frustrado un gran ataque ucraniano en Donetsk en la última señal de que podría haber comenzado una contraofensiva más amplia. Se ha esperado durante mucho tiempo una gran contraofensiva ucraniana, pero Kiev ya ha dicho que no avisará con antelación de su comienzo. Los últimos informes se ven como una nueva señal de que el esperado impulso ucraniano puede haber comenzado. El Ministerio de Defensa ruso dijo que Ucrania había lanzado la ofensiva a gran escala en la región de Donetsk el domingo, utilizando 6 batallones mecanizados y 2 tanques. Afirmó que los ucranianos intentaron romper las defensas rusas en lo que Kiev vio como la parte más vulnerable de la línea del frente, pero que no logró sus tareas, no tuvo éxito. Si las imágenes de los vehículos blindados bajo fuego intenso son auténticas, dice la BBC, entonces reflejan la dura resistencia que enfrentarán las fuerzas ucranianas mientras intentan liberar más territorio. Y si no es lo que parece, no deja de ser un intento de Moscú de hacerse con el control de la narrativa. Es decir, el relato ruso que reproduce, en este caso la BBC, habla de una gran ofensiva ucraniana que no estaría teniendo éxito. Pero es interesante que la BBC no habla tanto del control del territorio como, atención, del control de la narrativa y especula sobre si estas escaramuzas forman parte o no de la anunciada contraofensiva ucraniana. La BBC. Así es, lo cual revela que lo de la contraofensiva, digamos que más que una descripción de la realidad, es más bien un marco discursivo. Fijaos, veamos ahora una pieza que contiene el relato contrario, el relato ucraniano.
News Diario, de Mediaset, los que se quieren comprar la cadena SER. Noticia también de ayer mismo. Ucrania inicia una contraofensiva con ataques selectivos para poner a prueba las defensas rusas. Ucrania ha intensificado los ataques de su artillería y ha lanzado asaltos terrestres a pequeña escala a lo largo de múltiples sectores de la línea del frente al sureste del país, en la provincia de Donetsk, según confirman fuentes de Estados Unidos y Rusia a distintos medios. Además, fuentes militares ucranianas han confirmado a la BBC que se ha comenzado a realizar ataques con blindados a pequeña escala. La mayoría de los analistas militares consideran que estamos ante pequeños ataques a lo largo de una amplia línea del frente para probar las defensas rusas y detectar puntos débiles por los que penetrar con su ejército. Los ucranianos estarían reservándose aún el grueso de sus mejores fuerzas para una ofensiva en toda regla por el flanco más débil que les permita cortar en dos el corredor que une Crimea con las regiones de Donetsk y Lugansk ocupadas por Rusia. Es decir, se habla de ataques selectivos y a pequeña escala para poner a prueba las defensas rusas y no de gran contraofensiva por parte de Ucrania, que estaría reservándose sus mejores fuerzas, dice News Diario, para iniciar por fin esa supuesta contraofensiva más adelante. ¿Cómo cambia la cosa, no? En mi opinión, lo adelantaba antes ya, lo interesante aquí, en lo que toca a la reflexión sobre el papel de la prensa, quizá no es tanto quién tiene razón y quién no, y si esto es la contraofensiva o no lo es, sino que todo esto revela que el significante contraofensiva, más que algo que defina una realidad sobre el terreno, una situación militar objetiva, es un elemento puramente de relato que se aplica sobre la realidad. Es casi, digamos, una figura literaria, un intento de construir una narrativa, como decía la BBC. En el caso de Ucrania, pues para moralizar a su propio ejército y a su propia población, y para reforzarse en su petición de más ayuda militar extranjera de cara a un hipotético momentum ucraniano en la guerra, ¿no? Claro, yo entiendo que cada bando dirá además que esa contraofensiva ha empezado, está sucediendo o ha acabado en función de sus intereses propagandísticos, ¿no? Claro, así es. Esto se ve muy bien en una última pieza que os quiero leer sobre esto de la contraofensiva de eldiario.es. Titular: ¿qué está pasando en la guerra? Ucrania intensifica los ataques mientras pide silencio sobre su contraofensiva. Y dice eldiario.es en este texto: distintas informaciones apuntan a que las fuerzas ucranianas están intensificando sus ataques en varios puntos del este del país, mientras crece la especulación sobre el comienzo de la esperada contraofensiva de Kiev para recuperar el territorio que ha caído en manos rusas. No está claro si los ataques representan el comienzo de la contraofensiva, que Ucrania lleva mucho tiempo anunciando, algo que no ha sido confirmado por Kiev, que ha asegurado que no anunciará el inicio de tal operación. Algunas voces expertas han advertido de que puede ser difícil identificar el comienzo exacto de la contraofensiva. Fuentes estadounidenses consultadas por el New York Times han detectado un aumento de las acciones desde posiciones militares ucranianas y han dicho que es una posible indicación de que la contraofensiva ha comenzado. Tras las informaciones rusas, algunos analistas occidentales han explicado que los combates han aumentado en la línea del frente, pero es demasiado pronto para decir con certeza si la contraofensiva ucraniana ha comenzado o no. ¿Quién sabe si los ataques ucranianos de los que se ha informado son fintas, sondeos o el verdadero comienzo de la contraofensiva? Pero lo que está claro es la manera en que los rusos están desgarrados por las recriminaciones y las divisiones, ha tuiteado el analista Mark Galeotti, especialista en política rusa. Según informa El Economist, es probable que el mayor empuje de Ucrania esté aún por llegar. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, ha dicho recientemente en una entrevista con la CNN que Ucrania está muy bien preparada para una contraofensiva contra Rusia, pero es demasiado pronto para saber qué resultados se van a producir. Bueno, os quería leer esto del diario.es porque creo que muestra muy claramente que la verificación de la existencia o no de una contraofensiva no se busca sobre el terreno, no se está buscando en los hechos, sino en declaraciones, en lo que dice tal analista, tal experto, tal bloguero y sobre todo tal portavoz de uno u otro bando. Claro, porque se trata de un relato. Pues queda bastante claro. En fin, ¿tienes algo más, Manu? Sí, el segundo elemento que os quería comentar hoy es el tema de la destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka, en el río Dnieper. Como os podréis imaginar, y seguro que muchos y muchas lo estáis viendo en las últimas horas, resulta que Ucrania y la prensa occidental están diciendo que el autor de esta destrucción de esta presa es Rusia, y Rusia por su parte dice que no, y argumenta que en realidad a quien perjudica la destrucción de esa presa es a los propios intereses rusos, porque los terrenos inundados son los que están bajo control del ejército ocupante y porque además la destrucción de esa presa afecta al suministro de agua a Crimea.
Bueno, podríamos ver ahora muchos ejemplos de noticias con versiones contradictorias sobre este hecho y otras también que hablaban del supuesto peligro nuclear que entrañaría este ataque al estar esa presa cerca de la central nuclear de Zaporilla, aunque el Organismo Internacional de Energía Atómica ya ha dicho que no hay ningún peligro en este sentido. Pero quiero que veamos simplemente un ejemplo sobre esto que es muy elocuente de cómo se propaga la información, entre comillas, sobre la guerra. Titular de esta mañana en el diario alemán Bild. Ojo, el número 1 de Europa y el tercero del mundo en cuanto a tirada diaria. Rusia vuela una enorme presa en Ucrania. Esto decía el Bild. Ok. Titular de la misma noticia en el mismo medio una hora después. Explota una enorme presa en Ucrania. ¿Recogiendo cable, tal vez? Recogiendo cable, ya ves que sí. Tercera y última cosa que os cuento, acabamos ya. Si lo que es propaganda es presentado muchas veces como realidad en los medios de comunicación, a veces también sucede lo contrario, porque se ha llegado a tal nivel de mezcla entre una cosa y la otra que son posibles mensajes como este. Tweet del New York Times de ayer mismo también. La decisión de algunos soldados ucranianos de llevar parches con iconos nazis amenaza con reforzar la propaganda rusa utilizada para justificar la invasión. Vaya, sí que esto sí que es propaganda. El problema de que soldados ucranianos lleven símbolos nazis es que refuerzan la propaganda rusa, ¿no? Que tengan un nido de fanáticos ahí montado desde hace años, en fin. Bueno, aquí en la base seguiremos haciendo lo que no muchos más hacen, analizando lo que dicen los distintos medios de comunicación y tratando de separar los hechos de la propaganda y de ser capaces de explicar con rigor lo que sucede. Muchas gracias, Manu. Eu acho que a condução da discussão sobre a guerra está errada. A ONU, que me perdoe, a ONU já poderia ter convocado algumas sessões extraordinárias com todos os países membros da ONU para discutir a guerra. Por que não fez isso? Então nós vamos tentar provocando a possibilidade de fazer essa discussão. Ina, adelante. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Uno de los objetivos anunciados de la invasión rusa de Ucrania ha sido la defensa de la población civil del Donbass, que no ha visto paz desde 2014. Si lo tomásemos como mera excusa para iniciar la guerra, no hay mucho que comentar. Si lo tomamos como un objetivo real, entonces se trata de un fracaso tridimensional de Rusia. ¿Por qué tridimensional? Porque la población del Donbass hoy está peor que antes de la invasión, son blanco de ataques intensificados diarios desde hace más de un año y ha muerto más gente ahí que en los años previos de guerra. Y tampoco parece que se sientan muy amparados ahora mismo por Rusia. Y esto por un lado. Por el otro, allá donde había vida pacífica en territorios de Rusia fronterizos con Ucrania, ahora hay guerra también, con artillería, víctimas, evacuaciones y tomas de rehenes. Es decir, no solo no se protegió a la gente del Donbass y se la expuso a más riesgos, sino que se convirtió en zona de guerra territorios donde ese conflicto no existía antes. Eso es, en concreto, la región rusa de Belgorod. Desde marzo de 2022, el oblast que está en la frontera con la región ucraniana de Kharkiv ha sido blanco de ataques en 358 ocasiones, según cálculos periodísticos. Es decir, estamos hablando de ataques casi diarios. Hace unas semanas la situación empeoró, según cálculos del periódico Kommersant, bastante confiable. Hubo 130 ataques de artillería solo en el mes de mayo. En un año en esa región, 38 personas fueron asesinadas como resultado de incursiones de grupos pro-ucranianos y ataques de artillería. O sea que según esto estaríamos hablando de más muertos de los que hubo en el Donbass en los 2 o 3 años previos a la guerra. ¿Quién está detrás de esos ataques? Según Kiev, sus fuerzas armadas no tienen nada que ver con esos ataques, sino que se trata de formaciones de rusos étnicos que decidieron luchar del lado ucraniano viendo lo injusta que es la guerra. Lo decidieron por su cuenta, supongo. Compraron uniforme, armas y fueron a luchar. No sé. ¿Qué formaciones son? Bueno, por un lado está la Legión Libertad de Rusia, que se hizo pública hace unos meses. Según voceros oficiales ucranianos, está compuesto por voluntarios y prisioneros de guerra rusos y tiene vínculos formales con las Fuerzas Armadas de Ucrania. No se sabe ni cuántos son ni en qué batallas participaron en concreto, por lo tanto muchos han puesto en duda su mera existencia. Pero ahí están reivindicando algunos ataques contra pueblos en territorio ruso. Otro grupo armado es el denominado Cuerpo de Voluntarios
voluntarios rusos y de ellos hay bastante más información. Se trata de una división de la Legión Internacional del Ministerio de Defensa de Ucrania, es decir, mercenarios como los de Wagner, y al igual que los de Wagner, al parecer tienen unos cuantos neonazis en sus filas. Muchos de sus integrantes habían formado parte del batallón Azov previamente, otra formación sometida a un intenso blanqueamiento mediático desde hace un año. Y bueno, la cara más visible del cuerpo de voluntarios rusos se llama Denis Kapustin, un moscovita que de niño emigró con su familia a Alemania, se acercó a los fanáticos de fútbol, se hizo supremacista blanco allí, creó una marca de ropa que vendía prendas con símbolos neonazis. En 2022 creó ese cuerpo de voluntarios que describió como una formación conservadora y de derechas. A finales del año pasado aparecieron en una rueda de prensa en Kiev anunciando su participación en la guerra junto con Ucrania. Y ese cuerpo de voluntarios conservador y de derechas, de centro derecha, que faltó decir, cuenta con otros neonazis destacados rusos también, ¿no? Sí, uno de ellos, Alexei Lyovkin, que lideró la reciente incursión en el territorio de la región de Bielgorod. Lyovkin es líder de una banda musical neonazi bastante conocida en el espacio postsoviético. En 2014 se fue al Donbass y participó en la guerra dentro del batallón Azov, y en 2016 fundó una estructura fascista llamada Botan-Jugend, que se describía como una especie de universidad para gente afín a las ideas de ultraderecha y que llegó a proclamar a Anders Breivik como su héroe. Botan-Jugend parece ser tan abiertamente nazi que incluso su líder Lyovkin reconoció, según el portal Bellingcat, que la agrupación es demasiado hardcore para ser pública. Esta es la principal fuerza que participa en operaciones cuya táctica recuerda mucho a la de los milicianos chechenos durante las dos guerras en esa república: entrar en zonas fronterizas, amedrentar a la población civil, tomar rehenes, retirarse. Sé cómo ha sido porque lo viví en el 96 en Dagestán, justito en la frontera con Chechenia. Y justo de esa táctica, la de milicia chechena en Dagestán, habló el jefe de inteligencia ucraniana, Kirill Budanov, a medios extranjeros hace unas semanas. Dijo que lo de tomar aldeas y ciudades fronterizas era muy eficaz como herramienta de presión. Del dicho al hecho, ¿no? ¿Pero por qué crees que se hace esto? ¿Para parar a Putin? Bueno, obviamente Putin no va a parar, no por eso al menos, pero este tipo de acciones tienen un efecto psicológico tremendo. Por un lado, se desmoraliza a la población civil, se socava su seguridad. Uno se pregunta en qué estado está uno de los ejércitos más potentes del mundo si parece incapaz de proteger sus propias fronteras de una panda de neonazis armados. Y por otro, se obliga a Rusia a desviar recursos del frente principal y debilitarlo de esa manera para una eventual contraofensiva por parte de Ucrania, ¿verdad? La guerrilla rusa supremacista blanca que lucha por la libertad del país usa en sus incursiones armamento occidental. Según Washington Post, se les encontró armamento estadounidense, checo y belga, algo que aparentemente el gobierno belga no había previsto porque anunció que iniciaría una investigación para averiguar cómo han terminado sus armas en el territorio ruso, puesto que ellos le entregaban armas a Kiev con la condición de que se usaran en Ucrania para la defensa de sus territorios. Y por si el armamento belga o estadounidense les parece poco, esperen que también en esas incursiones se han visto mercenarios polacos. Junto con el cuerpo de voluntarios rusos en el territorio de la región de Bielgorod habría entrado el cuerpo de voluntarios polacos, según informó la prensa de ese país. Desde Varsovia se apresuraron a aclarar que estas personas no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas de Polonia, obviamente, igual que el cuerpo de voluntarios rusos, nada que ver con las de Ucrania. Todo partisanos que están ahí por su cuenta y que seguirán atacando esas regiones, evidentemente, porque la lucha contra Putin justifica cualquier daño colateral. En cualquier caso, todo esto es una vergüenza para el gobierno ruso, que no solo decidió invadir al país vecino hace más de un año, sino que, producto de su decisión, ha condenado a su propia población a esta pesadilla diaria, igual que condena a la ucraniana a su pesadilla cotidiana. Mientras medios afines al gobierno, que son la aplastante mayoría, intentan suavizar lo que está sucediendo en el territorio ruso, centenares de personas de las zonas fronterizas abandonan sus casas sin saber si van a poder volver, y a la vez que los medios y los voceros oficiales se callan, solo se oye la voz del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin. La partida que está jugando contra el Ministerio de Defensa le lleva a sincerarse sobre numerosos asuntos relacionados con esta guerra, y hace unos días justo dio una entrevista en la que dijo:
todo lo que muchos analistas llevan diciendo meses. Rusia logró el efecto contrario con respecto a todos los objetivos que planteó oficialmente al invadir Ucrania y ahora no parece capaz ni de proteger a su propia población. Terrible que esto lo diga un halcón como este señor. Gracias, compañera. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz. Y así quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran a Ucrania a seguir una guerra. Hoy nos acompaña Rafael Poch. Rafael, muchísimas gracias por atender a La Base una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te parece que estás en un refugio antiaéreo, que se te ve muy oscuro. Sí, preparándome. Te quería preguntar por una cuestión que señalas en el último artículo tuyo que salió en Contexto. Digamos que hablas de cómo China se estaría preparando, o por lo menos los chinos dicen que se están preparando para una eventual extensión del conflicto en la medida en que ven que Estados Unidos podría tratar de provocar enfrentamientos en el Pacífico, digamos que podrían estar afectando los intereses de China y que se estaría produciendo una intensificación de la cooperación entre China y Rusia en el marco de la guerra de Ucrania. Sí, claro, porque los chinos tienen claro que ellos son los siguientes en este proceso, ¿no? Que perder a Rusia les debilitaría mucho, ¿no? Y que los dos escenarios abiertos ahora, uno abierto efectivamente y el otro latente, ¿no? Me refiero a Ucrania por un lado y Taiwán, mar de China meridional por el otro, pues esos dos escenarios están relacionados y unidos por la determinación occidental de no permitir la emergencia de fuerzas alternativas capaces de disputarle la hegemonía, ¿no? Por eso me parece a mí que cuanta más implicación de la OTAN, de Polonia o de actores occidentales en este conflicto, tanto en armas como directamente, pues tanto mayor será la cooperación industrial militar de China hacia los rusos, ¿no? Y en este sentido, pues fue muy significativa la última visita del jefe militar chino a Moscú, y luego del responsable de seguridad del Politburó chino, que es el número 2 en ese ámbito después de Xi Jinping, en el que, parece que ellos están pidiendo a los rusos, y los rusos se lo van a conceder, pues que les suministren los recursos de defensa antiaérea, un ámbito en el que los rusos son líderes, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario, porque la guerra da muchas sorpresas, ¿no? En materia de tecnología militar. Ellos han pedido no solo los sistemas de defensa S-400, sino también, parece ser, S-500 y S-600, o sea, sistemas de defensa antiaérea que prácticamente los últimos de ellos están diseñándose prácticamente, todavía no los tiene ni el ejército ruso, ¿no? Y da la sensación de que tal como están las cosas, dada la necesidad que Rusia tiene de los suministros industriales y militares chinos a medio y largo plazo, pues que eso va a ser concedido sin ninguna duda, ¿no? Por tanto, yo creo que la ley, si es que hay una en este asunto, es que cuanto más implicación de la OTAN, más estrecha va a ser la cooperación industrial militar china con Rusia. ¿Qué tal, Rafael? Yo quería pedirte tu opinión sobre si podemos hablar efectivamente del inicio de la contraofensiva ucraniana o es simplemente propaganda de guerra. Bueno, yo creo que la información que habéis dado era estupenda, ¿no? Está muy bien puestos los acentos. Yo creo que sí, que parece que finalmente la contraofensiva ha comenzado, ¿no? Y ha comenzado en unos puntos geográficos muy concretos que son coherentes con lo que los militares, los que entienden de esto, dicen que tenía que ser estos objetivos, ¿no? De esta contraofensiva, ¿no? Concretamente, el avance hacia Mariupol era uno de los escenarios, ¿no? Las escenas, los avances estos en el sureste del Donbass, ¿no? Quedan a pocos kilómetros de Mariupol, por ejemplo, unos 60 o 70 kilómetros, ¿no? O sea, que es coherente, ¿no? Esta contraofensiva, yo creo que los rusos, los comentaristas rusos se la han tomado muy en serio, ¿no? No
no hacen bromas sobre esto, se las toman en serio, pero al mismo tiempo los números no les cuadran, ¿no? En una situación militar como ante la que estamos, ¿no? Todo el mundo dice, todos los que entienden, dice que el atacante, y el atacante es Ucrania, ¿no? Tiene que tener una superioridad de 3-1, ¿no? Y tiene que tener una cobertura aérea y tiene que tener, pues, por lo menos una paridad o superioridad artillera. Y todos estos elementos no se dan, ¿no? Por eso los números no cuadran en esta historia de la contraofensiva. Es verdad que han recibido muchos medios blindados occidentales, pero no parece que todo eso sea suficiente para realizar una contraofensiva que ya lo hemos visto en los primeros días, según fuentes rusas, militares rusas, pues lo del otro día, lo del domingo, se saldó con 900 bajas ucranianas, con 26 blindados perdidos, 16 tanques, etcétera, etcétera, ¿no? Es información rusa y, por tanto, también hemos de tener nuestra prudencia sobre esto, pero bueno, todo ello es coherente, ¿no? Buenas tardes, Rafael, ¿qué tal? Un placer saludarte una vez más. Te quería preguntar, ¿por qué crees que ha bajado tanto el volumen de información, entre comillas, sobre el curso de la guerra en los medios de comunicación con respecto a lo que veíamos hace algunos meses? Bueno, el último titular que nos dio la guerra fue la conquista rusa de Bakhmut, Artyomsk, de esa ciudad, ¿no? Convertida en ruinas, ¿no? Eso era una mala noticia para el bando de los buenos, ¿no? Para los ucranianos, para el nuestro, según los medios de comunicación nuestros, y por tanto, pues más vale callarse, ¿no? Las malas noticias es preferible no darlas o disolverlas en toda una nebulosa, ¿no? Esa ciudad estratégica de importancia crucial pasó a ser estratégicamente irrelevante en cuestión de pocas semanas, cuando las cosas iban mal. Así que yo creo que la falta de noticias sobre la campaña militar en los medios de comunicación occidental está en relación directa con la evolución de las cosas, con una evolución negativa para nuestra narrativa, digamos, ¿no? Yo creo que eso no quiere decir que esto esté cerrado, ¿no? Por supuesto, todo puede haber cambios y bueno, y esta contraofensiva de repente pues puede ser exitosa. Pueden haber avances tácticos que seguramente se presentarán como grandes victorias estratégicas. En fin, eso está por ver, ¿no? Pero yo creo que sí, que de momento Ucrania militarmente está perdiendo y por tanto las malas noticias no se dan. No. ¿Qué tal, Rafael? Yo te quería preguntar sobre el surgimiento de estos grupos paramilitares neonazis que operan en el territorio fronterizo, ¿no? En Bielgorod en particular, en apoyo a Ucrania. ¿Nos deberían preocupar? ¿Van a tener consecuencias o van a disolverse mágicamente cuando se acabe la guerra? Hombre, yo creo que siempre tienen que preocupar, ¿no? Porque todo el mundo entiende que esto no es un grupo de pirados rusos, de pirados marginales rusos que se han puesto a luchar contra el ejército de su país, sino que es algo que bueno, tiene dinero, preparación detrás y no solo preparación ucraniana, ¿no? Viene de más lejos, ¿no? Así que, bueno, es un aspecto de guerra híbrida que se suma a los que ya tenemos y que, bueno, habrá que ver hasta dónde llega, pero que bueno, de momento ha conseguido pues toda una serie de efectos propagandísticos con los ataques estos en Bielgorod. No sabemos qué importancia pueden haber tenido, pero yo creo que sí, lo que habéis dicho estaba bien enfocado, ¿no? Al mismo tiempo, también otra cosa que has dicho tú, Ina, me parece fundamental, esto de Prigozhin, ¿no? De este hombre el líder, el jefe de los Wagner, ¿no? Este tipo nos está informando con toda claridad de que hay un desbarajuste considerable en el bando ruso, ¿no? Porque lo último que ha dicho es enorme. Ha dicho que ha acusado al ejército ruso
de haber minado unas zonas de retirada del grupo Wagner, ¿no? E incluso cañoneado la retirada del grupo Wagner de Bakhmut, ¿no? Ya sabes que se han relevado fuerzas allá en Bakhmut. Una vez los Wagner tomaron la ciudad, pues dijeron, bueno, ya hemos cumplido, nos retiramos, ahora que venga el ejército regular a relevarnos, ¿no? Bueno, cuando los Wagner se retiraron, según Prigozhin, cuidado, fueron tiroteados y su ruta minada, ¿no? Incluso los Wagner detuvieron a un oficial ruso, ¿no? Que le han dado nombre y apellidos, que ha confesado y ha pedido perdón por haber hecho esto. Entonces, independientemente de lo que haya de verdad o no, esto nos ilustra un desbarajuste extraordinario dentro del campo ruso. ¿Cómo un ejército puede consentir, unas fuerzas armadas pueden consentir este tipo de polémicas, ¿no? Esto es realmente absolutamente insólito, ¿no? Otro aspecto interesante de los últimos días ha sido las declaraciones de Konstantin Satulin. No sé si lo conocéis, es un diputado importante de la Duma, un hombre que habla claro, que dice lo que piensa y que a pesar de todo eso ha llegado a tener un cargo importante en el comité de la Duma para asuntos de la esfera postsoviética, de la esfera exsoviética, ¿no? Satulin ha dicho lo que Ina ha dicho hace un momento, ¿no? Es decir, que ninguno de los objetivos que la invasión rusa se puso han sido alcanzados, ¿no? Me refiero pues a la desmilitarización. Es obvio que Ucrania está más militarizada que nunca. El cambio de régimen, lo que ellos llaman desnazificación. Ahora el régimen y la población, ¿no?, ucraniana es más antirrusa que antes. Y la neutralidad, ¿no? O sea, la neutralidad, yo creo que, y esto Satulin lo ha dicho con claridad, es más inalcanzable que nunca porque no solo no hay voluntad por parte de los ucranianos de desarmarse, sino que es algo que no tiene ningún apoyo en Occidente, ¿no? La neutralidad de Ucrania, por lo menos por ahora, ¿no? Entonces, en este cuadro, pues Satulin dice que mientras el Estado ucraniano exista, ¿no habrá posibilidades de esa neutralidad. Con lo cual hay que encogerlo todavía más, ¿no? Y yo creo que su tesis, aunque no se lo he oído decir, pero es lo que se deduce, es que Rusia debería tomar no solo las regiones que ha tomado, sino también extenderse hacia la frontera rumana y privar por completo a Ucrania de salida al mar, ¿no? Esto estamos hablando ya de una perspectiva de guerra muy larga y todo y así, si consiguieran esto, la situación, y esto lo he insistido muchas veces en este aspecto, no sería en absoluto estable para Rusia. Efectivamente, Ucrania quedaría convertida a casi nada, a muy poca cosa, a un estado sin salida al mar, furibundamente antirruso, pero muy debilitado, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues no habría grandes posibilidades de tener una zona de ocupación, que supongo que sería integrada al Estado ruso, estable en Ucrania, ¿no? Porque ahí habría atentados constantemente, ¿no? O sea, y atentados no solo de sectores ucranianos, sino pues lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Están atentando en Rusia por todos lados, están atentados personales incluso, y todo esto tendría todo el apoyo de los servicios secretos occidentales y de la OTAN, ¿no? Por tanto, la situación sigue siendo dramáticamente compleja y imperdonable desde el punto de vista del momento histórico que vivimos, ¿no? Que no nos podemos permitir estas cosas, ¿no? Así es. Rafael Poch, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Llegamos al final, os dejamos precisamente con el tema de Depeche Mode, con el que el ministro de Defensa ucraniano pedía silencio sobre la contraofensiva en marcha. Enjoy the silence. Hasta mañana.